intervenciones, entendemos, y ahora mismo ya se encuentra en el salón del Pleno el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva. Mucho gusto por estar acá, un gusto estar acá. No sé si hay una presentación que estaba Señor secretario, proceda con la presentación solicitada. Quizás como información a la Asamblea, creo que es ya de conocimiento público, yo he presentado el día de ayer mi renuncia al señor presidente de la República. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia hace unos pocos minutos ha informado la aceptación de varias renuncias, incluida la mía. Entiendo que el decreto formal debe estar por salir próximamente, pero por respeto natural a la Asamblea, yo he querido venir a esta comparecencia para informar de los temas que se me ha pedido comunicar. Con su autorización, señor presidente, procedemos con la presentación que fue remitida desde el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo está? Sí, para resumir rápidamente y en aras del tiempo, los temas de los fondos disponibles del presupuesto general del Estado, tanto para los temas de salud como para el Seguro Social. Voy a hacer una presentación corta. Empecemos con las asignaciones para el Ministerio de Salud Pública. Como ustedes pueden ver ahí, el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, como estaba inicial en el presupuesto general del Estado, sumaba un total de 3.132 millones de dólares aproximadamente. El presupuesto codificado a la fecha suma un total de 3.260 millones de dólares. Hay una diferencia de cerca de aproximadamente 130 millones de dólares adicionales a los que estaba previsto inicialmente. A lo largo de este ejercicio presupuestario se ha ido incrementando los recursos asignados, dada la priorización del tema de salud. Hay una columna que corresponde a la parte gestionada, es decir, la parte de lo que se llama comprometido o precomprometido, que está en curso de ejecución, que más o menos suma 1.563 millones de dólares. Si vemos en la siguiente lámina, pueden ver también lo que corresponde al Plan Anual de Inversiones del Ministerio de Salud Pública en distintos rubros. Suma un total de 293 millones de dólares asignados al Ministerio de Salud Pública, y aparte hay cerca de 43 millones que han sido asignados para el presupuesto de infraestructura hospitalaria que se gestiona a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esos son los dos grandes rubros asignados en la parte de inversión para el tema de salud. Si vemos la siguiente lámina, corresponde al detalle de esos 43 millones. Básicamente corresponde a varios proyectos de hospitales ligados al proyecto de reconstrucción y rehabilitación de infraestructura física en las zonas afectadas por el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas, y también corresponde a ítems que corresponden a fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud o a infraestructura física en otros ámbitos de la salud. Esto en su conjunto suma cerca de 43 millones de dólares, que son aquellos que se hacen a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En cuanto al presupuesto adicional, si vemos la siguiente lámina, perdón, esto está bien, asignado al Ministerio de Salud Pública, estas asignaciones adicionales bordean los 130 millones de dólares y corresponden a varios rubros. El rubro de bienes y servicios de consumo, que es esencialmente medicamentos, dispositivos médicos y temas de externalización. Los temas de emergencia, por el proceso de emergencia que se declaró en medicamentos y dispositivos, se ha asignado cerca de 47 millones de dólares para ese tema. Se ha iniciado pagos adicionales de deudas con prestadores externos, deudas típicamente heredadas de ejercicios anteriores. En este caso ya se han asignado y pagado 20 millones de dólares. Y gastos de personal adicionales cercanos a los 15 millones de dólares. Si pueden ver en la siguiente lámina, ese detalle de los 15 millones corresponde esencialmente a presupuesto asignado para nuevos hospitales o para infraestructura hospitalaria que se está ampliando, y corresponde a la necesidad de personal inicial para que esa infraestructura y esos hospitales puedan ir desarrollándose y avanzándose conforme fechas mayores de apertura o de ampliación de los servicios. El Ministerio de Economía y Finanzas planea seguir asignando nuevos recursos, por ejemplo el Hospital General Rodríguez Zambrano de Manta, que se asignaría a partir de octubre, o el de Pedernal a partir de 2023, en función de los tiempos previstos para
la apertura de los servicios en esos lugares. Como verán, están distribuidos en varios lugares del país, sobre todo en Bahía, Puerto Viejo, Nueva Aurora, Montesinaí en Guayaquil, Ambato y el Delfina Torres Concha en Esmeraldas. En cuanto, simplemente como recordatorio, el presupuesto del Sistema Nacional de Salud, que podemos ver en la siguiente lámina, corresponde a nivel presupuestario. El Sistema Nacional de Salud no es únicamente el Ministerio de Salud, sino que incluye algunos otros servicios de salud gestionados a través de otras entidades del Estado, por ejemplo, Fuerzas Armadas o Policía. En la proforma presupuestaria estaban ya asignado un presupuesto de 3.402 millones, que correspondía a un incremento anual de 559 millones de dólares, equivalente al 0,5% del PIB por mandato constitucional y legal. Eso en cuanto a los fondos para el área de salud pública. Por otro lado, en cuanto a las relaciones con el Seguro Social ecuatoriano, para resumir un poco, se ha hecho un esfuerzo importante desde el Ministerio de Economía y Finanzas para ir registrando, transparentando y ordenando las relaciones financieras con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por un lado, hay temas ligados a el 40% de contribución con el Seguro General y varios otros aspectos, incluido, por ejemplo, obligaciones por pensiones jubilares o el Seguro Social Campesino y otros ámbitos que están ahí detallados en la tabla. Por todos esos conceptos, entre mayo y diciembre del año 2021 se pagaron efectivamente desde el Ministerio de Economía y Finanzas 1.264 millones de dólares al IES. Entre el periodo de enero y junio del año 2022 se pagaron 959 casi millones de dólares, lo que significa que entre mayo del año pasado y la fecha se han pagado un poco más de 2.222 millones de dólares al IES por estos conceptos. Para el año 2022, de acuerdo al ejercicio presupuestario, se cuenta con una asignación presupuestaria de un valor total de 2.580 millones. El objetivo de esta asignación, que ha sido revisada a lo largo del ejercicio presupuestario, es precisamente no generar nueva deuda con el IES, sino ir limpiando la deuda y gradualmente reduciendo esa deuda para contribuir a la sostenibilidad financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En esta, si le ven en la siguiente lámina, la deuda registrada, porque por un lado lo anterior es lo que se ha ido pagando, por otro lado es lo que se va registrando dentro de los datos y dentro de la información del Ministerio de Economía y Finanzas, que en parte puede ser deuda que luego se tiene que ir pagando de conformidad con la disponibilidad de la caja fiscal. Al momento, entre lo devengado del 2021 y del 2022, tenemos un total de 2.023 millones de dólares que han sido registrados en este periodo, ¿no es cierto? El proceso de pago típicamente, ¿cómo funciona? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social remite un requerimiento de valores por las contribuciones a cargo del Estado, de acuerdo a la ley. El Ministerio de Economía y Finanzas realiza una evaluación técnica, puede hacer preguntas o dudas si hay algún tema de conciliación de información, y una vez que estos temas han sido aclarados con el IES, se registra presupuestariamente la obligación con el IES y se procede a un pago de conformidad con la disponibilidad de la caja fiscal. Esto permite ir ordenando los temas, reduciendo las obligaciones y transparentando los distintos temas. Esto en cuanto a lo que es 40% y otros rubros con el IES. Si vemos en la siguiente lámina, vemos la otra parte que corresponde a los rubros y obligaciones ligados a la salud, ¿no es cierto?, a los temas de salud. Como referencia, el IES tiene en sus balances, en los balances del Fondo de Salud del IES, tiene un valor de 4.534 millones presentado por concepto de lo que a veces se llama la deuda histórica de salud con el IES o prestaciones médicas a jubilados, enfermedades catastróficas, jefas de hogar y personas con discapacidad, que son los valores previstos en la ley a ser asumidos por el Estado por esos conceptos. Sin embargo, cabe aclarar que estos valores están sujetos a un proceso de auditoría y de revisión previo a asignación por parte del MEF. Este proceso de revisión no se había hecho en más de 20 años. Y en este año se ha empezado un proceso, una firma de un convenio de pago y el inicio del reconocimiento y del pago de esta deuda histórica con el IES. ¿Cómo se hace?
el proceso de reconocimiento que implica. Implica, en primer lugar, que el IES ejecuta, de conformidad con las normas legales, auditorías a las prestaciones médicas. Una vez realizadas estas, solicita a Finanzas el pago en función de los valores auditados. Finanzas realiza la validación técnica, remite observaciones encontradas, hay un proceso de conciliación y de cruce de información, y una vez este realizado y cerrado, el MEF registra presupuestariamente estas obligaciones con el IES, y el MEF luego hay un acuerdo de pago para proceder con los pagos correspondientes. Al momento, el IES ha presentado al MEF cifras auditadas que corresponden a atenciones médicas a jubilados de los años 2013 a 2016, que probablemente no cubren la totalidad de atenciones, sino las que ya han sido auditadas por el IES. Estas prestaciones y estas solicitudes presentadas por el IES suman 203 millones de dólares, ahí tienen un desglose en la tabla año por año de a qué año corresponde, y de estos 203 millones se ha hecho el proceso de revisión como informado, ¿no es cierto?, y de cruce de información y conciliación, y con eso ya se ha reconocido en este año 140 millones de dólares iniciales de estos 203. Esos 140 millones de dólares ya fueron registrados como deuda y ya fueron pagados. Se pagaron 120 millones en el mes de mayo, se pagaron 20 millones adicionales en el mes de junio, y con esa parte queda pagada. El proceso que tiene que continuar es un proceso en el cual se continúa con la revisión y validación de estas cifras, muchas de ellas históricas, para poder ir reconociendo y luego acordando cronogramas de pago. Como se puede ver en la siguiente lámina, el proceso y el convenio marco que se firmó entre el IES y el MEF establece varios pasos para esto. Uno de los temas es tener un cierto calendario, si le pueden poner en la siguiente lámina el detalle. Está un calendario de las solicitudes de pago que debería ir enviando el IES al Ministerio de Economía y Finanzas. Ya se reenvió una parte, hasta octubre de este año estaría previsto que se reenvíen para el periodo de 2020 a 2021, creo que no han pasado la lámina siguiente, y hasta el siguiente año se debería avanzar con los años anteriores, 2019, 2018, 2017. El objetivo de todo este proceso es ir limpiando, ordenando, transparentando y conciliando estas obligaciones que, como mencionaba yo, no habían sido procesadas ni discutidas por muchos años, ¿no es cierto? Parte de estas obligaciones remontan en los balances del IES al año 2001, si no estoy mal. A partir del año 2001 en adelante son más de 20 años en que no se ha hecho este proceso, y lo que se ha querido en esta administración es ir ordenando y transparentando eso, y para eso hay este proceso ordenado, y para eso hay este convenio marco, y luego habrá y se firman convenios específicos ya cuando se tiene la conciliación particular de ciertas cifras. Eso es lo que se está haciendo desde el Ministerio de Finanzas. Creo que con esto concluyo, señor presidente, señores asambleístas, el detalle de lo que se me ha sido solicitado. Muchas gracias.